Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video de Adición Floral donde encontrarás mucho contenido variado acerca de plantas. Así que te invito a que te suscribas para que hagas parte de esta gran familia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente una vez más aquí en mi canal, un canal de jardinería donde encontrarás mucho contenido variado acerca de plantas. Mi nombre es Lucy, para las personitas nuevas que van llegando aquí en el canal y se van sumando, bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a hablar de esta preciosura que tengo aquí en mis manos, que es una Dischidia. Vamos a hablar todo acerca de esta hermosura, su origen, los cuidados que yo le doy a esta planta, el riego, la iluminación, el sustrato, fertilización. Así que quédense ahí sentaditos y no se pierdan ningún detalle de este video y comencemos. Esta preciosura que yo tengo aquí en mi jardín es una Dischidia vidali, o también conocida como una Dischidia pectinoides, también la llaman la planta canguro, la planta hormiga. Ella es nativa de Filipinas, es una planta perenne de origen tropical que en su hábitat natural crece aferrada a los árboles, por lo tanto es una planta trepadora. De ellas existen aproximadamente 80 especies, si no es más. En el mercado esta preciosura es relativamente nueva. Para las personas que de pronto les encanta coleccionar este tipo de plantas así de raras, pues es perfecta. Claro que también está, no necesariamente estas plantas son ideales para las personas que son coleccionistas, sino también para las personas que no son coleccionistas, así como yo, me incluyo en esa lista, que le encanta tener este tipo de plantas así raritas. Díganme si no es una preciosura. La forma que da sus hojitas como unos globitos, son unas hojitas modificadas. ¿Y por qué la llaman la planta hormiga? Porque en su hábitat natural, como pueden ver, ella desarrolla como unas hojas que son modificadas, como unos globitos, unas bolsitas. Es como si la hojita estuviera como embarazada, por decirlo así. Lo que hace es que ella les sirve de albergue a las hormigas, y hay como una relación simbiótica entre dos seres vivos que son la planta y las hormigas, y ambas se benefician, ya sea la planta de las hormigas y las hormigas de la planta, porque las hormigas pues consiguen albergarse aquí y ellas a cambio reciben pues los nutrientes que les dejan las hormiguitas, como los excrementos. Entonces es como una relación bien chévere y bien bonita que hay entre estos dos seres vivos. Por eso es que es conocida como la planta hormiga. No es solamente hermosa porque nos regala este precioso follaje así tan diferente a las otras plantas, sino también porque ellas como bono extra nos regalan estas hermosas florecitas así pequeñitas de color fucsia. Como pueden observar, todo el tiempo esta planta está florecida. Es una planta relativamente muy fácil de cuidar. Es simplemente que le demos el mejor sustrato, la mejor ubicación, y ella nos lo va a agradecer muchísimo. Hablemos primero que todo del sustrato en las que yo tengo trasplantada a esta preciosura. Y es que recuerden primero que todo que estas plantas, al ser una planta perenne y por supuesto trepadora, nosotros para poderla tener en nuestro jardín debemos de crear un ambiente que sea lo más parecido a como ellas viven en su hábitat natural. En este caso yo tengo a mi Dischidia sembrada en chips de coco y corteza de pino, pero también sería ideal colocarle un material que sea mineral como la perlita, que funcionaría muy bien, porque si nosotros nos llegamos a pasar con el riego, pues lo que hace la perlita es que ella ayuda a eliminar ese exceso de humedad si es que nos pasamos con los riegos.
¿Por qué es importante proporcionarle este tipo de sustrato a la planta que es chis de coco o ya sea una mezcla que tenga chis de coco, cascarita de pino y perlita, que como les digo que si te pasas en el riego, pues la perlita va a hacer una función increíble que es absorber ese exceso de agua? Es porque las raíces de la planta van a poder aferrarse o van a tener en dónde poderse aferrar para poder pues crecer adecuadamente, ¿vale? Cuando yo la compré originalmente, pues venía también como en esa estopa de coco, en la pelucita de coco. Aquí estarán viendo un clic de cómo venía ella originalmente, pero solamente venía trasplantada así. Y no quise regar la planta durante las primeras 2 semanas que recién la adquirí, porque siempre que cogía la matera la sentía como pesada. Y una vez me dio por revisarla por la parte de abajo y se sentía bastante húmedo. Entonces, pues yo no me quise quedar con la curiosidad de saber en qué sustrato, porque pues inicialmente ya se ve como si cuando recién compramos la planta se ve como si estuviera en fibra de coco. Entonces yo dije, pues no, este es el ambiente ideal para ellas, debe estar bien. Pero no, habían pasado ya 2 semanas en las que yo ya la había adquirido, no la había regado ni por primera vez, porque como les digo, se sentía bastante pesada la materita. Con los calores que están haciendo aquí en mi ciudad, pues yo ya era para que la hubiera regado con más frecuencia y no, o sea, todo el tiempo la planta estaba húmeda. Entonces dije, no, voy a trasplantarla. Al principio me dio miedito hacer, ya que estas plantas, pues como son nuevas en el mercado, pues son bastante costositas. Entonces dije, no, me voy a arriesgar, voy a preparar el sustrato que yo creo que de pronto le puede funcionar a esta planta. Y la saqué de sustrato como ya venía originalmente y oh sorpresa. Aquí van a ver una imagen de cómo ella eh, venía y con el sustrato que ella venía, sí, era con la estopa o con la melenita de coco. Que este sustrato así en esta estopa de coco, así como en pelucita, se vuelve como una esponja que absorbe muchísima agua. Entonces, para mí lo ideal es hacerle un cambio de sustrato, ya sea de chis de coco en vez de ese tipo de pelucita de coco. O sea, es lo mismo, espero no me esté enredando, pero siento que funciona de esta manera en como ustedes ven aquí, a como ellas vienen originalmente, porque almacenan muchísima agua y entonces es para que de pronto tengan eso en cuenta, de que a la hora que compren estas plantas, fíjense en qué sustrato vienen y preparen el que ustedes consideren que sea más ideal para estas plantas. Sorpresa que me llevé que estaba encharcadísima en la parte de abajo, las raíces que como pueden van a ver ustedes también aquí a un ladito de la pantalla, son súper pequeñitas y antes no se dañó la planta, no se pudrieron las raíces. Yo las tengo también en chips de coco, que también lo venden así en estas presentaciones como ustedes van a ver aquí, que es como yo las sembré, o también lo venden en esta otra presentación que es como más grande y simplemente ustedes lo pueden ir sacando y cortando los pedacitos. Para mí es muchísimo mejor, pero yo para darle un agregado extra a ese sustrato lo que hice fue sobre el fondo de la matera, lo que usé fue esa cascarita de pino para poder tener que la planta tuviera como eso de base, ese asiento de base, para que pueda drenar más fácilmente el agua y no se vaya a encharcar, ya que esta maceta que en donde me tocó volverla a ubicar, pues no es la más idónea porque tiene como si fuera especie de un platico en el fondo, entonces allí alberga muchísima agua, lo cual pues no es del todo bueno para este tipo de plantas. Logremos ubicar en una matera que sea altamente porosa, como una matera de barro, de terracota o de cemento, que son materas ideales para estas plantas, ya que al ser una planta trepadora, pues ellas con el tiempo se van a ir aferrando a la matera, y lo cual les va a beneficiar porque va a ayudar o va a incentivar a que la planta se desarrolle muchísimo más rápido, a pesar de que esta planta es de un crecimiento relativamente lento,
pues eso va a ayudar a incentivar a la planta a tener un mejor desarrollo. Y también, por otro lado, proporcionarle un tutor o simplemente un palito, un tronquito donde la planta se pueda aferrar, o en su defecto colocarle un macramé para que ella pueda ir enredándose y trepándose para que la planta pueda tener un mejor desarrollo. En cuanto a la iluminación para estas plantas deben de estar ubicadas en una excelente iluminación para que tengan un mejor desarrollo. No las podemos ubicar en donde les dé el sol directo porque se van a quemar sus hojitas. Tampoco las debemos de ubicar en un lugar donde tenga una luz media o donde simplemente tenga una iluminación baja. ¿A qué me refiero con esto? A que no la vayamos a ubicar en el lugar más oscuro de nuestra casa, porque simplemente nos parece que la planta en X parte se nos va a ver bonita, o porque nos va a decorar cierta parte de nuestro hogar, y la planta vayamos a creer que va a estar bien y no. Y lo único que conseguiremos es perder a nuestra planta. Recuerde que las plantas deben de estar a donde a ellas les gusta, no a donde nosotros nos guste verlas a ellas, ¿vale? En cuanto a la reproducción para las dischidias, estas plantas, al ser unas plantas trepadoras, pues las podemos reproducir muy fácil. Simplemente debemos de cortar donde veamos que hayan raíces aéreas. Ellas desarrollan unas raíces que son bastante pequeñitas, pero que son muy fáciles para su reproducción. Simplemente cogeremos lo que es estopa de coco o chis de coco y haremos un corte. En este caso yo no lo voy a hacer porque pues mi planta aún está pequeña, pero simplemente haremos un corte en donde veamos que hayan raíces y simplemente colocaremos por encimita del sustrato de coco. Tratemos de mantener siempre húmedas esas raíces hasta que nosotros veamos que las raícitas ya se aferraron a ese sustrato o a esa estopa de coco, lo cual quiere decir que ya nos prendió y empecemos a ver un desarrollo en nuestra planta. Y ya para terminar, hablemos de la fertilización para estas plantas. Estas plantas, al estar sembradas en un sustrato que no les provee para nada nutrientes a la planta en sí, nosotros debemos de ayudarle a ella con un fertilizante o un abono que sea orgánico o inorgánico, que sean líquidos o que se puedan disolver, para poderlas fertilizar, ya sea en su sustrato y también en su follaje. Tenga los 3 macronutrientes principales, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿vale? Para que la planta pueda absorber mejor esos nutrientes, y lo debemos hacer cada vez que vayamos a regar a la planta, pero eso sí, debemos de tener mucha precaución de no hacerlo con mucha frecuencia. Con que lo hagas 1 o 2 veces al mes es suficiente, o con una vez. En mi caso personal, yo solamente lo hago una sola vez al mes, ¿vale? Entonces, para que tengan eso en cuenta y no vayamos a excedernos también con el fertilizante y terminemos dándole las mejores condiciones a la planta, pero si nos excedemos con los fertilizantes terminamos quemando sus raíces. Entonces, como no queremos perder a esta preciosura, entonces vamos a tener en cuenta todos esos puntos que les acabo de dar. Y yo creo que eso es todo. Espero que no se me haya pasado nada. Así que si te gustó este video, suscríbete, dale like, comenta, comparte a todas las personas que tú consideres necesarias, y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Chao, chao.